Ha sido un momento de alabanza y ahora corresponde también un momento de meditación. Pero quisiera invitarles, hermanos, si les es posible acompañarme, que hagamos una oración y si puede arrodillarse conmigo, enhorabuena, si no puede quedarse como usted está. Bendito Señor, ha llegado el momento de meditar en tu palabra. Te queremos suplicar por Cristo Jesús, el resucitado, que sea de bendición para todos los que estamos debajo de este techo. Pero primeramente para mí, Señor, que tengo el enorme privilegio de dirigirme a tu pueblo, un pueblo sabio, bien entendido, un pueblo el cual tú lo has rescatado de toda lengua, de toda nación, de todo linaje, bendito Padre, porque grande es tu nombre sobre toda la tierra. Y por eso venimos, Señor, ante ti humillados, suplicándote que nos hables una vez más. Anhelamos escuchar tu dulce voz. Ya te hemos adorado, hemos cantado hermosas alabanzas a tu nombre. Recíbela, Señor. Tal vez no tiene, bendito Padre, aquel olor grato del incienso. Tal vez no huele cual el aceite de la unción. Tal vez no es la grosura de los carneros, pero sale de lo más profundo de nuestro corazón, suplicándote que nos perdones por nuestras muchas faltas y transgresiones. Que tengas a bien, bendito Señor, como tu bondad acostumbra, el bendecirnos una vez más en esta tarde. Nos entregamos en tus manos, para que tú, Señor, nos regales un mensaje más, en el cual podamos meditar. Y si hoy hay algo que tengamos que cambiar en nuestra vida, regálanos la oportunidad de hacerlo, de poder venir arrepentidos delante de ti, para que tengas a bien salvarnos. Pues por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y mientras se sienta, les suplico que abra la palabra del Señor allá en la carta a los Romanos. Y que de acá, pues, podamos tomar un mensaje en buena parte ya conocido por la iglesia. La iglesia por años ha predicado acerca de Romanos capítulo 11 y aquel fenómeno tan misterioso que se ha dado en el pueblo de Israel, del cual vamos a hablar en esta tarde. Romanos capítulo 11, versículo 25, por favor, hermanos. Que dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Repito que la iglesia de Dios ha predicado esto por años. Sabemos que el Señor tiene preparado algo especial para Israel y su encuentro con Cristo. Por eso yo quisiera que en esta tarde al tema le titulemos así: Israel y su encuentro con Cristo. Nosotros en algún momento, me refiero a los gentiles, hemos tenido esta maravillosa y hermosa oportunidad de encontrarnos con Cristo.
Pero así como hemos leído, lamentablemente Israel se ha endurecido. Israel necesita un Salvador. Israel necesita a alguien que quite la impiedad. Israel necesita que el Salvador nazca en sus corazones. He tenido la oportunidad de escuchar las disertaciones, las enseñanzas de un rabino en Israel, pues las suben al internet y pues ahí cualquiera las puede ver. Y quiero decirles que hay mucha información valiosa y cuando él diserta, realmente hay cosas interesantes que uno no conoce acerca de ellos, acerca de su forma de pensar, acerca de la historia de Israel, acerca de su idioma y muchas cosas realmente interesantes. Pero llega un momento en que es indignante, hermanos, para cualquier cristiano el poder escuchar cuando él, refiriéndose al Nuevo Testamento de una manera despectiva, dice: oh sí, así como está en ese otro libro. O peor aún, cuando refiriéndose a Cristo dice: ese hombre. Porque lo que aquí dice el apóstol Pablo en la carta de los Romanos es real. Ellos definitivamente están alejados de Dios, no creen en Jesús. A nosotros tampoco nos tratan muy bien, por cierto. Ya hemos platicado acá desde este mismo lugar que para ellos nosotros, los gentiles extranjeros, o los goín, como ellos nos dicen, aun cuando sus explicaciones dicen que no quiere decir cerdo ni marrano, realmente así lo dicen, con esa forma tan despectiva que hay hacia los gentiles. Ellos lamentablemente cumplen lo que aquí Pablo dice, un endurecimiento tal y terrible. Creen que son una raza distinta. De hecho dice que en su momento él disertaba y decía, muchos dicen que hay 4 reinos: el mineral, el vegetal, el animal y el humano. No, son 5: el mineral, el vegetal, el animal, el humano y el judío. Así, hasta arriba, hasta la cúspide. Pero llegará el momento, hermanos, en que Israel va a tener un encuentro con Cristo, un encuentro real, aun cuando un encuentro doloroso. Y yo quisiera que en esta tarde, después de esta breve introducción, pudiésemos tomar algunos elementos de ese encuentro de Israel con Cristo. Repito, hasta el momento, un Cristo ignorado, un Cristo crucificado, un Cristo maldito. Apocalipsis 16. A manera de preparación, leamos lo que dice acá. Apocalipsis capítulo 16, versículo 12. Repito, Apocalipsis 16, 12. La narrativa viene con la temática de las plagas postreras. Y habiendo narrado las primeras 5 plagas, en el versículo número 12 nos empieza a dar información acerca de 2 plagas más. Dice así, Apocalipsis 16, 12. El 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza.
y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Hemos estado estudiando con algunos hermanos esta temática de las plagas postreras, y pues este era precisamente el fin último que perseguíamos: llegar a este Armagedón, una batalla en donde puede ver usted el actuar del dragón, que es Satanás, según identificado en el mismo Apocalipsis. La bestia, que también la iglesia de Dios la conoce, pero por razones éticas le reservo el nombre hoy. Y el falso profeta, al cual también identificamos y que lo vemos hoy en día muy activo, porque esto está cercano. El encuentro de Israel con Cristo está muy cercano. Así que el falso profeta está muy activo, muy cerca de Guatemala hace algunos días, con palabras maravillosas, profundas, interesantes, muy políticas, muy humanas, pero igual un falso profeta. Todo esto tomará su momento, hermanos. Tendrá su oportunidad, las plagas empezarán a desarrollar, y ya estamos aquí al final de ellas. Cuando al fin los reúne grandes ejércitos en un lugar que en hebreo se llama Armagedón, un valle maravilloso, precioso allá en Israel, que es la entrada a la capital, Jerusalén. Ahí se han librado por edades, por las diferentes épocas de Israel, diferentes batallas, así que no es de extrañar que este sea el lugar idóneo para reunir a aquellas gentes. Gentes de todo el mundo, dice acá, de todo el mundo, que llegarán a atacar a Israel. El séptimo ángel se concreta a decir: hecho está. Llega el momento en que Cristo retornará a la tierra, como ha enseñado la Iglesia de Dios por años. Esta última plaga revela únicamente el advenimiento, del cual tanto se ha predicado desde 1844, pero que en esta oportunidad sí tendrá su fiel cumplimiento. Jesús vendrá otra vez, y todo este sistema injusto y de maldad llegará a su fin. Hecho está. Zacarías nos ayuda a comprender estos instantes del encuentro de Israel con Cristo. Por favor, vaya a Zacarías. Y en Zacarías diríjase al capítulo 12. Zacarías es más fácil si usted va a Mateo y luego regresa a Malaquías, Zacarías. Zacarías capítulo 12, miremos únicamente 3 versos. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Note que es acerca de Israel. De hecho, el capítulo 12, el 13 y el 14 hablan acerca de la misma temática: el encuentro de Israel con Cristo, o la guerra del Armagedón, o como usted le quiera llamar. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: miren las virtudes de aquel que se presenta hoy. Él extiende los cielos, pero además, dice acá, forma el espíritu del hombre dentro de él. Lo que el hombre nunca ha podido hacer, crear vida, Dios lo hace con el aliento de su espíritu. He aquí, verso 2. Yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá. En el sitio contra Jerusalén. Empiece a notar. Jerusalén será una vez más y por tercera oportunidad sitiada para ser destruida. Y ya veremos que en parte se logrará. Aunque no es exacto decir que solo 3 sitios de Jerusalén hayan habido. Han habido muchos más, pero exitosos 2. Más este que veremos a continuación. En aquel día, verso 3, yo pondré a Jerusalén por piedra pesada, otra vez. ¿Quién está hablando, hermanos? Ok. Yo pondré a Jerusalén
por piedra pesada a todos los pueblos. ¿Qué tendrá Jerusalén? ¿Qué habrá ahí? ¿Qué será lo que les llamará la atención? ¿Qué será parte de los discursos que harán que aquellas personas envíen a sus ejércitos a pelear a esas tierras sagradas? No lo sabemos. Simplemente dice, yo pondré a Jerusalén como una carga pesada, una piedra. Tal vez la grandeza que hay ahí, la riqueza. Si usted se pone a buscar hoy en día cómo se ha desarrollado este país en 60 años, es increíble, hermanos. Hay ciudades como Tel Aviv, hermanos, que son la innovación de la tecnología. Los muchachos acá serían felices viviendo allá. Ahí hay wifi libre para todos. Todo funciona inalámbricamente, controlado por grandes servidores que controlan el tránsito, que controlan todos los servicios que se requieran. Hace 3 días leía que ahí precisamente estaban impulsando unas luminarias, lámparas para áreas abiertas, como las que nosotros vemos en la calle, que van a ser inteligentes. No como nuestros postes con las lámparas fijas normales, no. Van a ser inteligentes, con wifi las van a controlar, y si no hay mucha necesidad de iluminación van a bajar la intensidad, y si hay muchas personas la van a subir. Increíble. Todo el alcance de la mano de ellos. Yo no sé si usted sabía, pero los judíos, hermanos, inventaron la cámara que ahora tenemos en los celulares. Y qué buen invento es, hermanos. Aparte que el celular es un excelente invento, lástima que no se me ocurrió a mí y lo hubiera vendido o patentado por lo menos. Pero lo que sí patentaron ellos fue la cámara. Y ahora creo que no hay teléfono sin cámara. O por lo menos le hacemos ojo pacha al teléfono si que no tiene cámara. Ellos lo inventaron. Si usted va a Tel Aviv, hermano, ahí es una ciudad top, lo mejor. El puerto de Liad, en la otra punta de Israel, un puerto maravilloso, increíble, un movimiento comercial terrible. Algo, tal vez eso, va a hacer que todos los pueblos sean atraídos por Jerusalén. Acuérdense que Jerusalén es la capital, y si usted quiere controlar un país, por ejemplo el nuestro, en el 54, pues los ejércitos de liberación nacional, que se le llamó, marchaban para acá, venían aquí a la ciudad de Guatemala, no iban con el respeto de los jalapanecos, no iban a Cuilapa, de hecho no iban ni a Quetzaltenango, no, venían acá. Había que controlar la ciudad donde estaba el poder. Así que Jerusalén, aquel día, Dios mismo la pondrá como piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la carguen serán despedazados. Dice un comentarista que esto es una figura tomada de los jóvenes en Israel. Ellos, como buenos varones, ¿verdad?, hacen la práctica de muchachos de ver quién carga la piedra más pesada. ¿Sí? Levantan piedras en vez de pesas. ¿Sí? Se ponen los muchachos a cargar piedra, a ver quién carga la piedra más pesada. De aquí, sin duda alguna, toma el escritor la idea, inspirado por el Espíritu de Dios. Y entonces dice, todos los que se la carguen serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra él. Aún con esta advertencia, con este conocimiento, todos los pueblos de la tierra se van a juntar a él y vendrán a guerrear contra aquella ciudad. Por supuesto, esta malévola reunión que ya fue anunciada también tendrá sus efectos sobre Israel. Capítulo 14, por favor. Capítulo 14. Empezamos nuestro avance hacia el encuentro de Israel con Cristo. Capítulo
capítulo 14. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. En medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad, hermanos, la ciudad será tomada. Se lo vuelvo a repetir. La ciudad será tomada. Dejémoslo ahí por un instante. O sea, aquel ejército poderoso, terrible de Israel, al cual todos sus vecinos le tienen miedo hoy, egipcios, jordanos, asirios. Ese ejército que se mofa de tener tecnología, de tener bombas atómicas, de ser los pocos los israelíes con bombas atómicas, ellos van a ser acorralados. Dios va a permitir que la ciudad, que Jerusalén, sea tomada. Y esto, hermanos, es el marco en el cual empieza ese encuentro de Israel con Cristo Jesús. Dios va a reunir a las naciones, ellos vendrán, pasarán por el área del Tigris y el Éufrates, sea literal, sea una figura. Ellos pasarán por ahí, vendrán del oriente, ahí se reunirán en Armagedón y a atacar, pues, y tendrán éxito. Dios permitirá que tengan éxito como en el año 70 o como allá en la época de Nabucodonosor. Van a lograr amarrarle las manos a los israelitas una vez más. No será como la guerra de los 6 días, en donde aquellos que se habían confabulado en contra de Israel, no sé si usted conoce esa historia, si no se la bosquejo en pocas palabras. Aquellos que se habían reunido contra ellos, Egipto, Jordania y Asiria, en vez de ganar terreno, perdieron terreno. Los israelitas salieron victoriosos. Obviamente porque el plan de Dios era ese, y era menester que ellos se asentasen en la tierra y expanden su territorio en 1967. Pero aquí no. Aquí Israel empieza a sufrir. Dice: y la ciudad será tomada. Estoy en el capítulo 2, a la mitad del versículo 2 del capítulo 14. Y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. La preparación para el encuentro de Israel con su Dios es una situación, hermanos, realmente lamentable, triste, deprimente. Una vez más los israelitas van cautivos. Los ejércitos que se reunirán en Armagedón, hermanos, habrán tenido la capacidad de entrar a la ciudad, de tomarla, de hacer lo que sucede en todas las guerras, los hombres aprovechándose de las mujeres violadas, casas tomadas y cautivos llevados de la ciudad. No pinta bien la cosa para Israel. La situación es una situación terrible. Israel está contra la pared. Lo que nos enseña aquí es que Israel está contra la pared. Está a punto de ser totalmente vencida. Si me permite decirlo, algo así como en las películas, ¿verdad? Algo así como en las películas, que aparecen a los vaqueros, ¿verdad? Que están en una hondonada y están disparándole a unos cuantos enemigos. Cuando se dan cuenta, de este otro lado hay otro montón de Sioux o Cherokees o no sé qué son, ¿verdad? Pero llena la montaña, ¿verdad? Y empiezan a dispararles también, y empiezan a caer otros muertos por allá. Israel, Jerusalén será tomada, las mujeres serán violadas, las casas serán saqueadas, y los israelitas una vez más serán llevados cautivos. No pinta nada bien el panorama para ellos. Pero así como en las películas, pasará algo, hermanos.
La mitad de la ciudad irá en cautiverio más. El resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Va a quedar un remanente, sin duda alguna, gentes haciendo trabajo de guerra, de guerrillas, de una casa a otra, contraatacando a aquellos ejércitos enemigos orientales y de todas partes del mundo que vendrán a atacarles. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, siendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Quién llega a rescatarlos? ¿Quién toca la trompeta? ¿Quién viene conduciendo el helicóptero, verdad? Así como en las películas. Pues aún con esa semejanza tan burda, Jehová mismo vendrá. Aquel al que se le llamaba Jehová en el Antiguo Testamento, pero que nosotros identificamos como Cristo Jesús. Por fin el advenimiento de Jesús, proclamado por muchas veces y por muchas instituciones religiosas, se llega a cumplir. Y tiene, hermanos, un propósito maravilloso: venir y defender a aquellos que le han negado. Venir y defender a aquellos que dicen, ese hombre. Aquellos que dicen, ese otro libro. Esos seguidores goín que tienen esas creencias. A ellos la bondad infinita de Jesucristo se va a manifestar a favor de ellos. Cuando están ya contra las cuerdas, hermanos, entregados como no lo han vivido desde que tomaron posesión allá en el 48. En esa época dice que ellos entran al país y lo primero que tienen, hermanos, es a toda la Liga Árabe en contra de ellos allá en Palestina, 1948. Y empiezan a atacar. Hay una guerra civil, hermanos, ahí. Y al fin logran afianzarse en el país. Y va progreso, y va progreso, y van armas, y van armas. Y los israelíes están armados hasta los dientes, hermanos. Todos los vecinos alejados, ni los tocan, hermanos. Vienen y hacen matanzas en la franja de Gaza, y los jordanos no se meten, y los egipcios menos. Ya tuvieron una probadita. Pero aquí no será lo mismo. Sin embargo, ese Dios bondadoso, maravilloso, paciente, hermanos, va al encuentro de ellos. Y noten, ellos no serán los que irán al encuentro de Dios ahí, no. Ellos están sobreviviendo con sus fuerzas, con sus armas, con su tecnología, con su innovación. Será Dios como siempre en la historia. ¿Dónde estás tú? Es que oí tu voz y me escondí porque andaba desnudo. ¿Quién dijo eso, hermanos? ¿Y quién estaba buscando? Dios. Dios siempre busca al hombre. Aunque esté hundido en el fango, en el hoyo más apestoso, Dios busca al hombre y a la mujer, y lo único que tiene para ella son buenos deseos. Quiere salvarlo, quiere rescatarlo, quiere sacarlo de esa condición y hacerlo su hijo. Cuenta la parábola del hijo pródigo, que cuando el hijo viene de regreso apestoso, de haber cuidado cerdos, algo inmundo para los judíos, es papá el que sale corriendo a abrazar y a besar al hijo que se había perdido. Porque Dios siempre toma la iniciativa. Porque Dios siempre quiere ser el primero. Él anhela ser el primero en nuestra vida. Y lo prueba. Lo prueba, hermanos. No son solo palabras, no es solo un lindo discurso. No. Él prueba que verdaderamente le interesas tú y le intereso yo. Es lo que él prueba. Así que cuando ya están los judíos con sus armas vencidos, una parte ya cautivos, mujeres violadas por aquí y por allá, casas tomadas, obviamente riquezas judías llevadas, porque son muy ricos los judíos y puede ser que eso sea el atractivo, la piedra. Llega
llega aquel cual flamante caballero en su caballo a rescatarles, hermanos. Zacarías capítulo número 12. Vamos de regreso ahora. Repito, 12, 13 y 14 es el mismo tema, así que usted puede inclusive leer otros aspectos que no tomaré en cuenta para este sermón. Capítulo 12, versículo 5. Mire entonces la actitud de aquel ejército alicaído, diezmado o acabado, semidestruido. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerzas los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. En aquel día yo pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre las gavillas, hermanos, poderoso, así como es el fuego. Y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Un segundo aire toman aquellos hombres, aquellos guerreros. Ya no están solos. Jesucristo está ahí, ha puesto sus pies sobre el monte de las olivas, y entonces toman un nuevo aire, ¿verdad? Y se van, hermanos, como antorcha y entre las gavillas, destruyendo a aquellos invasores poderosos. Pero es Dios, hermanos, el que les da aquellas fuerzas. Así empieza el encuentro de aquellos con Jesucristo, al cual ellos mismos negaron, al cual ellos dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Aquellos que decían: crucifícale, crucifícale. Así será el encuentro con Jesucristo. Versículo número 7. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Algunos opinan que Judá representa a la provincia y la casa de David a la ciudad. Entonces, para que no se crea más en el área central, él va a librar primero a la provincia. Es lo que algunos opinan. Versículo 8. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fue débil. En aquel tiempo será como David. ¿Cómo era David, hermanos? Poderoso, ¿verdad? Se venía un león, porque desde chiquito era así. Desde que era pastor de ovejas, ni siquiera lo habían llamado para ir a la batalla. Y dice que si venía un león o venía un oso en contra de sus ovejas, ¿qué hacía? La agarraba. Imagínense, hermanos. Si un oso pesa fácil más de 300 kilogramos, hermanos. Cuando se paran en patas, casi 3 metros, hermanos. El asunto no era así de fácil. Y por un corderito. David lo hacía por un corderito. Y un león es el rey de la selva. ¿A cuánto les gustaría ver un león aquí paseando? Miramos entrar chuchos, ¿verdad? Y hasta aquí vienen los chuchos, a veces no les ponemos atención. ¿Y si fuera un león? Que se sube aquí arriba, hermanos. ¿Para dónde salgo yo corriendo? Ya no salgo, dice. David entraba al león, David entraba al oso. Así que va a ser débil porque ya están vencidos. Recuerde usted, la ciudad está tomada, las mujeres violadas, ya hay cautivos. Los que eran débiles, como David, ¿qué le parece? Y los que son como la casa de David, dice acá, como ¿qué menciona aquí el escritor? Como Dios, hermanos. Se lo leo otra vez, estoy en el capítulo 8, a la mitad. Dice: el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios. ¿Es Dios poderoso, hermanos? ¿Cuántos creen que Dios es poderoso, hermanos? Lo acabamos de cantar, ¿verdad? Hace ratito. Sí, Dios es poderoso. Así se van a sentir ellos, hermanos, alentados. Así será el encuentro de Israel con su Dios, con Jesucristo mismo, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré, estoy en el verso 9, destruir a todas las naciones que vinieran contra Jerusalén, pero
Ahora mira este otro paso. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Quiero ir lento con esto. Es un pasaje maravilloso. Vamos lento. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia. Espíritu de gracia, hermanos. Y además de oración. Si usted recuerda, cuando empieza la era de los gentiles, y un poco más atrás, cuando empieza la era de la iglesia, hay un derramamiento extraordinario profetizado por Joel, el profeta, en donde el Espíritu de Dios es derramado. Lamentablemente, como iniciábamos la predicación de esta tarde, los judíos no recibieron aquello. Muy pocos. Únicamente 144,000. Pero de ahí los demás se endurecieron. Pero el derramamiento fue, hermanos, maravilloso. La iglesia empezó a crecer, se empezó a manifestar, se veía que aquellos frutos del Espíritu o del derramamiento del Espíritu podían verse dentro de la iglesia. Dice que no había necesitados, hermanos, dentro de la iglesia. Aquel amor, gozo, aquella bondad, aquella templanza, benignidad, bondad, fe, que son los frutos del Espíritu, se habían manifestado en la iglesia, y esto hacía que la comunidad fuera una comunidad increíble, maravillosa. Algunos que tenían posesiones las vendían y ponían esto a los pies de los discípulos para que no hubiesen necesitados dentro de la iglesia. Y Dios bendecía y añadía cada día, hermanos, a los que habían de ser salvos. Y perseverando en la oración, hermanos, estaban juntos en las casas y así compartían el pan. Ese derramamiento llegará también a Israel en su momento. Será el momento en que en ellos mismos también, hermanos, se va a derramar ese espíritu. Un espíritu de gracia, un espíritu de oración. Tal vez una traducción un poco más apegada al hebreo en relación a esto del espíritu de gracia y de oración es graciosas suplicaciones. Graciosas suplicaciones. Ellos van a estar contra la pared y entonces en su momento no les quedará otra cosa, hermanos, más que hacer graciosas súplicas. Pedirle a Dios de todo corazón, convertirse realmente. Pedirle a Dios. ¿O no es así cuando la enfermedad, por ejemplo, a nosotros ya nos tiene acorralados, hermanos? Cuando la enfermedad está tocando la puerta, cuando hay mucha necesidad de trabajo, varón, y no conseguimos dónde sustentar a la familia, entonces nos acordamos que existe algo que se llama oración y que es poderosa y efectiva. Porque la oración de fe obrando puede mucho. Así que ellos tendrán ese espíritu. El Señor va a derramar sobre ellos un espíritu de graciosa súplica y que va a encontrar gracia delante de Dios. Esas oraciones, esos ruegos de aquellos descendientes de Abraham harán eco allá en las puertas del cielo para que de ahí venga el libertador. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Quién mató a Jesús, hermanos? ¿Y quién lanceó a Jesús? ¿Quién fue? A ver, ¿quién fue, hermanos? ¿No fueron los romanos? A ver, ¿usted qué dice? ¿Fueron o no fueron los romanos?
Pero ¿quién lo lanzó? ¿Quién tenía la lanza con que pullaron en el costado a Jesús? Pues los romanos, ¿verdad? Los que le crucificaron. Que por cierto eran unos hombres terribles. Hasta una corona de espinas le pusieron a Jesús. Hombres sin misericordia. Le cubrían la cara, le golpeaban, le ofendeaban, decían, di ahora, profetiza quién te golpeó. Se burlaban de Jesús. Pero realmente atrás de los ejecutores había una mano, dice mi amigo, una mano peluda, ¿verdad? Pues era de aquellos judíos que habían dicho crucifícale, crucifícale, a tal punto que Pilato dice, trágame agua. Y se lava las manos y dice, libre soy de la sangre de este justo. Él dice libre soy, pero al final lo mandó a matar, curiosamente, ¿verdad? Doble discurso. Porque si era libre según la maravillosa justicia romana, si él era justo, no tenía que morir, hermanos. Esa es la verdad. Pero él dice que se lavó las manos de la sangre de Jesús. Podemos afirmar realmente que fueron los judíos, por medio de las manos de los romanos, quienes mataron a Jesús. Quienes le traspasaron y después dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Y pasó eso, hermanos? Claro que sí, si no, pues recuérdense los 6 millones de judíos que mató un tal Hitler, ¿verdad? Los hijos de los israelitas. Y aparte de muchas matanzas que han habido en Europa y persecuciones que ellos han sufrido desde el año 70, pero así muchas, hermanos. Pero la que más conocemos es la de Alemania. Así que ellos, hermanos, tendrán un encuentro con Cristo que será alentador porque están contra las cuerdas, pero también será profundamente triste. Verán a aquel al cual decían, ese libro que predican esos goín, van a ver que ese al cual ellos despreciaron es el que les va a libertar de los ejércitos enemigos que se congregaron en Armagedón. Él será. Pues me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Note la redacción. Hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Es lo mismo unigénito que primogénito? ¿Qué diferencia hay? Busco para empezar a despertar a los que ya están dormidos. El segundo, que analicemos este asunto. ¿Qué es más valioso, un hijo único o un hijo primogénito? Ahí se las pongo más difícil todavía. Igual dice el hermano Helmut, a ver de este lado. A ver, hermano Marco, ¿quién es su primogénito? El primero, ¿verdad? Ahí está, enfrente de usted. Y no hay unigénito. ¿Quién tiene unigénito? No, acá. Allá. Cierto, allá, la hermana Alejandra, el hermano Wellman tiene un unigénito por el momento. Por el momento. Mire lo que dice una cita que encontré por ahí, me gustó mucho, Jeremías capítulo número 6. Jeremías capítulo número 6. La usaba un comentarista y ya había yo olvidado esta cita, en algún momento la había leído y me gusta mucho. Jeremías capítulo número 6, versículo 26. 6:26. ¿Ya lo tienen? Dice así: hija de mi pueblo, cíñete de cilicio, ponte saco de cilicio. El saco de cilicio, hermanos, era una tela que pullaba, hecho con pelo de cabra, y que usaban regularmente los varones cuando estaban muy tristes, cuando había pasado una desgracia, cuando alguien había muerto, cuando había riesgo de mortandad. Se ponían el saco de cilicio.
Y aquí se le dice, hija de mi pueblo, síguete de silicio, revuélcate en ceniza, ni siquiera échate ceniza. Ellos agarraban la ceniza y se le echaban, y la ceniza caía aquí así en la barba, ¿verdad? Y les quedaba aquí todos, quedaban todos cenicientos. Ya, se echaban ceniza aquí. Le dice, revuélcate en ceniza. Ya estaba la ceniza ahí y se tiraban y para acá y para allá, hermanos. ¿Por qué lo hacían? Sigamos la lectura. Ponte luto como por hijo. ¿Qué cosa dice ahí? Único. Llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Así como el llanto amargo de un hijo único. Yo exactamente no sé qué pudiera sentir. Yo he tenido 3 hijas, ustedes lo saben, están entre nosotros. Pero es un hijo único. Sé de muchas parejas que solo un hijo han podido tener. Y se muere. Para allá, en aquella época, en aquellas costumbres, en aquella ideología, el no tener hijos, hermanos, era una desgracia, una deshonra. Así, una deshonra, hermanos. Las mujeres sufrían mucho, hermanos. ¿Se acuerdan de Ana? Sufría mucho, hermanos. Para ajuste de penas, el marido le había llevado una rival que se llamaba Penina y la molestaba porque ella sí tenía hijos. Y la irritaba y la irritaba, hermanos. A tal punto que cuando va al templo, si usted recuerda, Lee piensa que está borracha porque ella estaba derramando su espíritu ahí en graciosas suplicaciones, llorándole a Dios, rogándole que tuviera piedad de ella, porque era una vergüenza terrible la que ella estaba pasando. Así que, hermanas, es una dicha tener esos niños que tienen esos brazos. Dicho sea de paso, es una maravillosa bendición. ¿Qué cuesta? ¿Cuesta, verdad, hermanas, o no cuesta? Sí cuesta, ¿verdad? Me imagino que cuesta. Pero es una bendición. Acá, regresemos a Zacarías capítulo 12, dice que el llanto que ellos van a sentir es como se llora a un hijo unigénito, es unigénito y es primogénito. Obvio, ¿verdad? Es una sensación, hermanos, para afligirse. Israel va a ir al encuentro de Jesucristo. Llegará el momento en que así será, pero se va a marcar por un profundo lamento, por una tristeza muy profunda. Y es que lógico es, hermanos, son hombres muy religiosos. Ya lo decíamos hoy en la mañana, ¿verdad? Cuando veíamos o tratábamos de ver a aquellos servidores de Baal gritando todo el día, hermanos. Y hay otro ejemplo por allá en Grecia. Grandes Diana de los Efesios, decía. ¿Recuerda usted? Todo el día ahí, hermanos, en bochinche. Grande es Diana de los Efesios. Igualitito que nosotros, ¿verdad, hermanos? Va a haber una alborada de oración. Ay, hermano. A ver si siento el reloj, hermano. Deberíamos de tener ese espíritu de ellos, hermanos. En donde en su vida lo primero es Dios, hermanos. Equivocados, y como usted quiera, porque aún los judíos hoy en día están tristemente endurecidos y equivocados, pero con una fe terrible en Dios. Nos van en el avión y pasan por un lugar sagrado. Ahí en el avión se bajan, se ponen en el pasillo y ahí se ponen a orar, hermanos. Increíble. Van en sus buses allá en Israel y como ellos así creen en su religión, que los varones deben ir adelante y las mujeres atrás, no dejan que una mujer ponga un piecito adelante. Y si no, le empiezan a tirar cosas y son terribles. Cáscara de banano, dicen por ahí, ¿no? De todo lo que cuentan. Y la tratan mal. En su religión no pueden ver a su mamá en la calle y a su hermana. Si se encuentran,
en la banqueta, van caminando en la misma banqueta, y por allá viene mi mamá, viene mi hermana, no pueden salir corriendo a abrazarlas, hermano. Se pasan a la otra banqueta y siguen su camino. Es deshonroso para ellos en su religión. Y lo cumplen, alcen la voz. Así que imagínese usted a aquellas personas con esa mentalidad y darse cuenta que la caballería de la película, que quien viene a salvarnos es Jesucristo mismo, al que ellos mismos traspasaron, a que ellos negaron. Su corazón, pienso, hermanos, que se va a retorcer en su encuentro con Jesucristo. Se va a doler mucho, hermanos, al ver que aquel que decían que no era el Mesías, es que no es el Mesías, lo estamos esperando, es el que viene a rescatarnos. Y la tierra lamentará, versículo 12, cada linaje aparte. Otra versión dice, cada familia aparte, dice la versión de Jerusalén. Se pondrán de luto, separadas las familias, dice Torres Amat. La tierra lamentará a cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, sus mujeres por sí. Esto tiene un gran significado, a veces lo dejamos pasar inadvertido. ¿Quién era David? Pues el monarca, el rey. ¿Y quién era Natán? Pues no era el profeta al que se refiere acá. David tuvo un hijo de los más chiquitillos, por ahí con Salomón. Recuérdense que Salomón también era de los chiquitillos, no era de los herederos. De aquí a que Salomón llegara a ser el heredero solo por la elección divina, nada más. Pero de ahí Salomón era de los pequeñitos, igual era Natán. Segundo libro de Samuel, veámoslo. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 5. Versículo 14. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén. Por cierto, segundo periodo de David. Sabúa, Sobab, Natán, Salomón. Si usted va a Lucas, curiosamente, capítulo 3, vaya a Lucas rapidito. Si no, escúchelo. Versículo 31 dice así: hijo de Melea, está hablando de la genealogía de Jesús y va hacia atrás, va de Jesús hacia Adán. Dice acá, versículo 31, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, o sea, Matata era hijo de Natán, y Natán era hijo de David. Sí, del mismo que hablábamos en el segundo libro de Samuel. Así que podemos ver al grande y a chico, a David y a Natán, todos ellos lamentando por sí, lamentando por sí mismos, por lo que han hecho, hermanos. Va a ser una meditación, algo profundo. Ellos van a estar en su interior llorando, aún desde el rey David, que sepa Dios quién va a ser en ese momento, quién va a presidir Israel, hasta su hijo, el más sencillito, el más pequeño. Todos van a estar lamentando. Y agrega acá, regresemos a Zacarías capítulo 12 rápidamente, hermanos. Y los descendientes de la casa de Leví. ¿Quién era Leví, hermanos? Pues era el sacerdote, ¿verdad? Sí, el sumo sacerdote, de donde empieza el linaje sacerdotal. Pues los descendientes de la casa de Leví por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de Simei. Simei era uno de los muchos nietos de Leví. Otra vez tenemos la misma figura, el sumo sacerdote va a lamentar por sí en su interior, en su llanto profundo interno, que sin duda alguna también va a ser exterior, pero su hijo, el más pequeño, también. Todos van a estar llorando, todos van a estar lamentando. Sus mujeres por sí, todos los otros linajes, agrega el 14, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí.
Pero en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David. Porque si bien será un momento profundamente triste, hermanos, bendito sea el Señor, Cristo ya se va a ver manifestado a los judíos. Así que habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación de qué cosa, dice ahí, hermanos. Les va a quitar el pecado, hermanos. ¿Puede Dios perdonar pecados, hermanos? ¿Y qué hace con los pecados, con nuestros cochinos pecados el Señor? Profundos del mal. Pues también a ellos se los va a quitar, ¿verdad? Esa avaricia por el dinero que hay hoy en día en Israel, esa vanidad, esos lujos, ese olvido por el necesitado, por el pobre, ese pecado va a ser quitado, va a ser lavado, porque va a haber un precioso manantial. Hasta hay un coro que nosotros cantamos, ¿verdad? Hay un precioso manantial, cantamos nosotros ahorita, porque esto nos está pasando a nosotros ahorita, porque ellos están endurecidos. Pero llegará el momento en que Israel se encuentre con Cristo, que ese manantial también va a ser para ellos, y va a ser quitado todo pecado, y va a ser quitada la inmundicia. Así que aunque a nosotros es a los que ellos nos dicen goín, sí, que dicen que no quiere decir cerdo, pero así se oye. Realmente los inmundos son ellos, por lo que aquí dice. Realmente los que están en inmundicias, como el hijo pródigo, dándole de comer a los cerdos, que era algo que ellos detestaban, pues son ellos. Aquellos rabinos, gente muy conocedora, hermanos, con mucho conocimiento. Es que por eso yo le invito que también escuche a estas personas, pero considérelo todo, tome lo bueno y deseche lo malo, porque hay mucho conocimiento en estas personas. Pero esa jactancia y eso de llamarse rabí, allá en Israel, hermanos, no cualquiera puede decir, yo soy un rabí, un maestro. Allá son certificados por el gobierno de Israel, los rabís, los maestros, no cualquiera. Es un proceso, llevan un proceso, es un trámite. Obviamente hay pruebas de conocimiento y de no sé qué más cosas para poder optar al título de rabí. Pero hoy hay muchos rabíes allá, hay escuelas de rabinato. Lamentablemente, aquí dice que va a ser necesario un manantial de limpieza para quitar el pecado y quitar la inmundicia. Y en aquel día, verso 2 del capítulo 13, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán. ¿Qué dice ahí, hermanos? Note usted que no dice, así no dice, lo voy a leer como no dice. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra las imágenes. No dice así. Dice que va a quitar los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Ni siquiera los nombres de las imágenes idolátricas van a poder recordar. No digamos el ídolo en sí, pero ni siquiera sus nombres, hermanos. Obviamente esto es una figura. Hoy en día usted va a Israel y no hay ídolos, pues. Pero recuerde usted, lo hablábamos hoy en la mañana, que lamentablemente el pueblo de Israel trajo los ídolos egipcios, adoptó los ídolos cananeos y vivía con ellos. Y estaban, como decíamos, de un brinquito, aquí, otro aquí, otro allá, a veces sí, a veces no. A veces hay partido, a veces no hay partido de fútbol, entonces a veces vengo y a veces no vengo. Así, algo así. A veces hay algo que a mí me interesa, en la novela es el último capítulo, y lo van a dar el viernes a las 8 de la noche. Y si no, ¿cuándo vuelvo a ver el último capítulo de la novela? Que por cierto pasan las novelas en el internet ahora, hermanas, así que no hay mayor problema. Pero bueno, ni los nombres, hermanos, de las imágenes
de toda esa idolatría, hermanos, que hoy hay en Israel. Ni siquiera los nombres se van a recordar, no van a poder hacerlo. Es tan profundo el cambio en la vida, el cambio de mentalidad, hermanos. El encuentro de Israel con Jesús va a ser algo explosivo, algo maravilloso, algo increíble, nunca antes visto. Tal vez solo en la época de la gracia, que Pedro predicaba una vez y se convertían 3,000, otra vez 5,000, solo hombres. Dice un hermano, ahora uno da 3,000 predicaciones y se convierte uno. Ahora estamos al revés. Aquí va a ser algo increíble, algo sobrenatural, el Espíritu de Dios actuando en estos hombres religiosos, hombres y mujeres religiosos que aman y que buscan a Dios, pero que están endurecidos. Versículo 3. Y acontecerá, mira, pues ahora dejamos al pueblo y vamos a los líderes, a los rabíes, a los maestros de los cuales ya hablamos. Y acontecerá que cuando alguno profetizare, aún le dirá a su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. O sea que si alguien se atreve todavía a decir no, la salvación es por la ley, el Talmud y la Gemara y todo esto, y tener que vestirse de negro y las materias y todas esas cosas que les enseñan sus propios parientes, hermanos, van a ser los encargados de ejecutarlos. ¿Qué les parece? Esto no es nuevo. Esto ya estaba registrado en Deuteronomio capítulo 18, por favor. Deuteronomio 18, versículo 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. El número 13, versículos 6 al 10. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o amigo íntimo, diciendo en secreto: vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocéis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Así que ya ni profetas engañosos van a haber, hermanos. Rabíes que engañen, que utilicen el internet para enseñar cuestiones de hombres, mandamientos de hombres, como lo decía Jesús, al cual, por cierto, repito, ellos desprecian. Zacarías capítulo número 13. Vamos concluyendo. Y sucederá que en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán en manto velloso para mentir. Ellos también se ponían saco de pelos de cabra, que pullan. Y dirá, versículo 5, no soy profeta. La vergüenza de ellos va a ser tal, hermanos, que va a decir: labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y si aún algunos le preguntaran: bueno, ¿y qué heridas son estas en tus manos? Porque estaba escapando aún de los familiares y tal vez le habían golpeado en las manos. Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Los profetas, los maestros, sean judíos originales, sean mesiánicos, como se les conoce hoy, ellos ya no van a enseñar más. Ya no va a haber más enseñanza retorcida, hermanos, sino solo la enseñanza poderosa de la palabra verdadera de Dios. El Jesucristo mismo, el Cordero de Dios, estará ahí, hermanos, y brindará esa agua viva que limpiará sus pecados y su inmundicia. Ellos lamentarán, van a sufrir mucho cuando vean que quien les sale al rescate es aquel al que traspasaron. Así serán algunos de los elementos de
el momento en que Israel se encuentre con Cristo. Pero yo quiero preguntarle a usted en esta tarde y hacerme a mí la pregunta también. ¿He conocido yo a Cristo? ¿Voy por el camino del Señor? ¿Realmente esto no irá a aplicar también a mí? Porque también para la iglesia hay una pequeña sorpresita. Llegará el momento en que el Señor va a apartar de la misma iglesia corderos. ¿De qué cosa? De cabritas. ¿Y qué tal si somos cabritos, hermanos? ¿Qué hacemos con eso? Quiere el Señor que todos seamos puros corderos acá, hermanos. Corderos, que podamos soportar las ofensas, que aprendamos a tolerarnos, a amarnos, a ver por el hermano, a ver por el amigo, a ver por el familiar, por aquella ancianita que es nuestra madre y que necesita nuestro auxilio, por el vecino que casi no le hablamos, pero que también está ahí en licores, en prostitución. Quiera el Señor que nosotros podamos ser las manos y los dedos del Señor para que ellos también le conozcan. Y que no sea solo como Israel que va a tener este encuentro con, yo me imagino como un tren, como un tráiler. Se van a ir a estrellar. Va a ser un momento traumático para ellos. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que nosotros voluntariamente vengamos a sus pies. Y la invitación está hecha. La invitación es para todos. Y si en esta tarde hay alguien que diga, yo no quiero pasar esas cosas tan terribles que va a pasar, yo quiero recibir al Señor hoy, yo le invito a que en su corazón hoy lo haga. Y si usted quiere que después oremos por usted, será un privilegio enorme poder platicar con el Señor en favor de su vida. Hermanos, por su atención, ha sido un privilegio, hermanos, el poder estar acá. Dios les bendiga, muchas gracias por su atención y mil disculpas que hoy sí me pasé un minutito.